Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este segundo vídeo de Regenerar vamos a trabajar sobre la socialización masculina y femenina. Es un término así que a lo mejor no habéis oído nunca, o a lo mejor tal vez sí. La socialización en realidad viene a hacer referencia a ese proceso por el cual una persona se va construyendo a sí misma y va dando un poco sentido al mundo que le rodea. Dicho así, a lo mejor suena un poco raro, pero básicamente es cuando yo nazco, me voy relacionando con una serie de objetos. Primero está la madre y otros objetos. Luego aparece el padre, luego aparece la familia, luego aparece la escuela, más adelante aparecerán los amigos, el grupo de iguales, a medida que yo voy creciendo. En todo el proceso de mi vida me estoy relacionando con otras personas y en esa relación con otras personas voy aprendiendo una cultura que está en el mundo en el que yo vivo. Nosotros vivimos en una cultura y en nuestra cultura hay muchos sentidos que son sentidos sociales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una idea de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. De hecho, para eso está esta diapositiva. Cuando un niño viene al mundo, lo primero que preguntan a los padres es si el niño es niño o es niña, ¿no? ¿El bebé es niño o es niña? Esa es la primera pregunta. En función de, una vez que los padres se hagan una ecografía y sepan cuál va a ser el sexo de su hijo o su hija, van a generar una serie de expectativas. A partir de ahí ya todo va a empezar a cambiar, porque vivimos en un mundo, en una cultura en la que hay una gran diferencia, en la que incluso se divide el mundo entre hombres y mujeres. Si vas a tener una hija, pues ya estás pensando en qué tipo de ropa comprarle, en qué tipo de juguetes comprarle, en qué voy a hacer cuando la niña crezca y en cómo me voy a relacionar con ella. Y de hecho es algo muy específico. Ya estoy visualizando una niña, ya estoy visualizando ropa rosa, ya estoy visualizando muñequitas, ya estoy visualizando que la niña va a estudiar y va a ser médico, va a ser enfermera. Hay un montón de cosas que ya le vamos implicando por el mero hecho de que viene una niña al mundo. Y igual pasa cuando viene un niño. Ya estoy pensando en el balón, ya estoy pensando en ponerle ropita azul, ya estoy pensando en determinadas cosas. El bebé va a nacer, se va a relacionar con nosotros y nosotros le vamos a tratar de una manera distinta. Los padres suelen tratar de forma distinta a los niños en función de su sexo. Si es una niña, se le habla más dulce, se le habla de una manera. Y si es un niño, también se le habla de otra forma. Eso va a ser el proceso de socialización. Cuando el niño vaya creciendo, irá jugando. Y en función de si es niño o niña, habrá una serie de juegos o otros juegos que haga. Se le dirá una serie de cosas u otras. A los niños se les dice, oye, que no se te enmadre el niño. El niño tiene que ser independiente, que corra al aire, que no se pegue demasiado a la madre. El niño, oye, no llores tanto, que eso es cosa de niñas. Y con la niña totalmente distinto, más cariño, más afecto, más, ay, qué bonita la niña que me da cariño. Bueno, todo eso tiene implicaciones, porque luego nosotros nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo una identidad, nuestra identidad, quienes somos nosotros, en definitiva, lo vamos a extraer en gran medida de lo que recibimos de las personas con las que nos relacionamos. Y eso va a tener graves, bueno, importantes implicaciones para nuestra vida, para determinar quién soy, qué no soy, qué es mi identidad. La identidad marca un qué sí soy y qué no soy. Incluso cuando hablamos de hombre y mujer, también está eso, ¿no? ¿Qué es un hombre, qué es una mujer? ¿Qué sí soy y qué no soy? Para no extenderme mucho, cuando hablamos de la cultura en la que vivimos, pues vamos a hablar de esto, de qué es un hombre y qué es una mujer. Y en la cultura en la que vivimos hay una serie de creencias, de estereotipos sobre el que se supone que es un hombre. Si nosotros fuésemos a un extraterrestre y nos preguntase, qué es un hombre? ¿Qué características tiene un hombre? ¿Cómo diferencia un hombre de una mujer? Podríamos hacerlo mediante características físicas, que esas sí que van a ser más cercanas a lo que es el sexo, que sería, pues, los hombres tienen genitales masculinos, suelen tener más barba, más pelo en la cara que las mujeres, con los años tienen más posibilidades de que se les caiga el pelo, suelen ser más altos que ellas. Bueno, pues hay una serie de características físicas que son relativas al sexo. En ellas, pues también podríamos decir, tienen genitales femeninos, tienen las caderas más anchas, los pechos más grandes, suelen ser de menor estatura. Bien, por ahí estaríamos yendo a cuestiones que hacen referencia al sexo biológico. Sin embargo, si os fijáis en los dibujos de Juan y de Lola, a Lola me la ponen con el pelo largo, con un vestido y con zapatos. Y a Juan me lo ponen con camisa, pantalón y unas botas o deportivas. Eh, en la biología no hay nada escrito sobre cómo vestimos. Cómo vestimos tiene que ver con la cultura y con lo que se espera de nosotros.
Las niñas visten de rosa porque somos los padres los primeros que le ponemos de rosa y le decimos que qué guapa está con el rosa. Los niños jamás se pondrán el rosa porque reciben de la sociedad en la que viven oye, eso no es de niño, eso es de niña, no vistas así, se les sanciona si lo hace. Ahí estamos entrando en el terreno de la cultura, de lo que se cree, de las instituciones sociales en las que vivimos y de cómo el mundo, a medida que yo me voy relacionando con él, bueno, pues, hombres y mujeres ejercen roles diferentes que se van a justificar con estereotipos. A los hombres se nos dice que seamos poderosos, que tenemos que ser hechos a nosotros mismos, es decir, que tenemos que ser independientes, que tenemos que ganarnos las cosas, que tenemos que competir, que tenemos que obtener logros. También se nos puede decir que debemos ser heterosexuales. Que no se nos ocurra, de hecho, no ser heterosexuales porque tendremos un problema. Que tengamos el pelo más bien corto, que hagamos deporte, que seamos trabajadores, competitivos, que seamos sexualmente activos. Es decir, tú debes conquistar a las chicas. No se te ocurra a ti ser tímido y no, porque eso no te corresponde. Que seamos más duros, más fríos, que seamos racionales, que seamos independientes y también que seamos los más inteligentes. Esos son estereotipos en cuanto a lo que se supone que es un hombre. Y esos estereotipos no están determinados por la biología, están determinados por la cultura. A las mujeres les va a pasar un fenómeno similar. ¿Qué se les dice a las mujeres? ¿Qué reciben las mujeres? Pues que deben ser más cercanas, que deben dedicarse más a los demás, deben pensar en los demás, en las emociones, en cómo se sienten otras personas. También que deben ser heterosexuales, pero no tienen la presión que tenemos los hombres. Pensad que si una chica se da un beso con una chica en la adolescencia, nadie pone en duda su heterosexualidad. A los hombres, a la mínima, te lo ponen en duda. Eso también tiene que ver porque la sexualidad masculina es como muy de demostración y la de la mujer es como más retraída. Se le dice que reprima la expresión de su deseo sexual, aunque ellas sí tienen deseo sexual, pero lo que se les dice es que repriman eso porque si no se las acusará. Y es una cultura en la que ya sabéis que el principal insulto a un hombre es maricón y a una mujer es puta. Bien, pues esto tiene que ver precisamente con este tipo de estereotipos, con lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Un hombre lo principal que te van a decir es que no hagas nada que seas en oposición a lo femenino. Cualquier cosa que se acerque a lo femenino, cuidado, que hay un problema. Bien, estaba hablando de características que socialmente, estereotipos respecto a la mujer y lo que la mujer recibe en todo su proceso de socialización, en toda su vida. Este tipo de demandas de la sociedad, bueno, pues que se cuide, que tenga cuidado con su figura, que está la figura, la idea de madre, ser buena madre, de ser buena hija, de ser buena hermana, de que debe ser cooperativa, debe ser sexualmente pasiva, por lo que he dicho, debe reprimir el deseo sexual, más débil, se las considera más irracionales, más dependientes y son también emocionales. Si no son racionales, son emocionales, están más pendientes de las emociones. Bien, todas estas características nos las meten en todo. Vamos a ver cómo en la publicidad, en los cuentos, en la televisión, en el cine, en los roles de género que se reproducen en nuestros padres, en cómo está organizada la sociedad, porque vivimos una sociedad desigual en cuanto a hombres y mujeres. Podemos encontrarnos con que las mujeres están en unos sitios, pues las mujeres están más ahora mismo, por ejemplo, en el mercado laboral, las mujeres están más en el sector servicios, pues dependientas, comerciales, teleoperadoras, también están en el sector de los cuidados, limpieza, cuidar a personas mayores, enfermería, y los hombres están en trabajos más físicos, como puede ser la construcción, como puede ser también trabajos agrarios o en trabajos eh, que están como muy reconocidos, donde ellos son mayoría, donde hay una proporción muy alta de hombres. Aquellos trabajos que están muy reconocidos, que implican posiciones de dominio, de poder, pues, ejecutivos, responsables, supervisores, etcétera. En definitiva, nosotros vivimos en un mundo en el que hay una desigualdad de género, la vemos desde fuera, la interiorizamos y hay además toda una serie de estereotipos que nos dicen qué se supone que debemos ser nosotros como hombres y qué se supone que son ellas como mujeres. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué acaba de pasar aquí? Si yo invierto los papeles de Lola y Juan, me puedo encontrar que salvo aquellos aspectos que refieren al sexo biológico, me refiero, todas las características que tenemos aquí
pueden ser perfectamente aplicables a un hombre y una mujer. Y de hecho conoceremos hombres y mujeres que cumplan con estas características, ¿no? Hay mujeres poderosas, hay mujeres hechas a sí mismas, mujeres heterosexuales, mujeres que pueden tener el pelo corto, que pueden ser deportistas, que pueden ser trabajadoras, competitivas, sexualmente activas, es decir, que expresen su deseo sexual abiertamente y que conquisten a los hombres, que sean duras, que sean racionales, que sean independientes y también que sean inteligentes. Y nos podríamos encontrar con muchos hombres que sean cercanos, que estén pendientes de los demás, que, bueno, pues heterosexual, aunque bueno, esto heterosexual ya sabéis que un hombre y una mujer pueden ser heterosexual o homosexual sin ningún problema, o bisexual. Puede el hombre tener el pelo largo, podemos encontrar hombres que se cuidan y que tienen cuidado de mantener su línea, de estar delgados, de estar, bueno, pues de depilarse, etcétera. Pueden ser padre, hijo, hermano en el sentido o un sentido muy parecido en el que se le demanda a ellas, ¿no? Padre muy preocupado por sus hijos, que se le vive por sus hijos, que cuida a sus hijos, que ama a sus hijos, o hijo que quiere mucho a sus padres, incluso que cuida a sus padres. Un hombre puede ser perfectamente cooperativo, puede ser sexualmente pasivo, puede ser más retraído y casi que esperar más que le entre ella, o no exponer abiertamente su deseo sexual. Puede ser alguien débil, puede ser alguien irracional o que se deje llevar mucho por las emociones y también puede ser alguien dependiente. En realidad, todas estas características que le aplicamos a hombre y a mujer son características que podríamos aplicar a cualquier ser humano. Sin embargo, hay una serie de creencias sociales que hacen que le demos un determinado orden. Y el problema de darle ese determinado orden es que nosotros, en torno a esa creencia sobre lo que es un hombre y lo que es una mujer, nos vamos a comportar y vamos a tratar o nos vamos a relacionar con los hombres y con las mujeres. Y esto puede ser algo tremendamente injusto, porque si yo considero a las mujeres irracionales, dependientes, débiles, eh, muy dedicadas a los demás, pero muy poco dedicadas, por ejemplo, a su vida profesional, puedo terminar encontrándome con que se le discrimine en una entrevista de trabajo porque le digan, bueno, pero es que yo no te voy a dar un puesto directivo porque es una mujer y porque yo creo en el estereotipo que me dice que las mujeres se van a preocupar más de la familia o que le van a dar más peso a la vida familiar que a la vida laboral. Cuando eso no tiene por qué ser cierto. Con los estereotipos siempre pasa esto. Nosotros no, tenemos un mundo, una idea del mundo, no queremos pensar demasiado, queremos economizar un poco el trabajo de nuestra cabeza y entonces cuando yo no tengo información sobre algo, sobre alguien, sobre todo cuando es alguien que viene de fuera, que yo no conozco, le aplico todos los estereotipos en función del grupo en el que yo lo meto. Y si te meto en mujer, pues te meto todos estos estereotipos que hemos hablado en la anterior diapositiva, que se supone que es una mujer. Si es un hombre, hago lo mismo relativo al hombre. Y si me viene un hombre diciendo que quiere cuidar a los niños para ganarse un dinero para estudiar, pues yo desconfío de él porque considero que los hombres son fríos, son irracionales y que no son capaces, perdón, sí son racionales, pero no son suficientemente emocionales, no son cercanos, son fríos y no van a dar un trato adecuado a esos niños. En definitiva, es importante que sepamos, como ya he mencionado, diferenciar entre sexo y género. Sexo, todo lo que son aspectos biológicos y una cosa que se llama disformismo sexual. El dimorfismo sexual indica que en muchas especies hay diferencias físicas entre el macho y la hembra. Pero esas diferencias en el ser humano son básicamente físicas en cuanto a mayor estatura de los hombres, en cuanto a alguna pequeña diferencia en torno a la reproducción y poco más. Luego está todo lo cultural, que es el género. Y en el género ya entra el cómo visto, qué gustos tengo, a qué me quiero dedicar, o a qué creo que son mejores o más competentes los hombres o las mujeres. A qué creo que debe jugar un niño y a qué creo que no debe jugar un niño. Cómo creo que debe expresarse en gestos un hombre y cómo creo que se debe expresar una mujer. ¿Qué tono debe usar un hombre o qué tono debe usar una mujer a la hora de hablar? ¿Qué papel en la sociedad le quiero dar a los hombres y qué papel en la sociedad le quiero dar a las mujeres? Todo eso es aspectos culturales y el género también tiene un aspecto que es la identidad de género, que es con qué género me identifico yo. Por lo general, hombres y mujeres nos solemos en la mayoría de los casos identificar con el género que corresponde a nuestro sexo, pero hay ocasiones en lo que no ocurre, son las personas transexuales. Bien, como os he puesto aquí, aunque es cierto que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, la verdad es que en la inmensa mayoría de estas no van a justificar las desigualdades.
la discriminación ni las expectativas sociales que existen en torno a lo que debe ser un hombre o una mujer. Como os he adelantado, el proceso de socialización es un proceso mediante el cual el bebé, un bebé indefenso, se va a convertir en una persona que va a tener conciencia de sí mismo, es decir, de su propia existencia, y con inteligencia capaz de manejar las formas culturales en las que ha nacido. Nosotros vivimos en un contexto en el que ya hay una cultura, en el que ya hay unas tradiciones, ya hay una forma de entender el mundo que es social, o al menos que es socialmente predominante. La socialización entre los seres humanos y también entre los jóvenes va a permitir que se desarrolle un fenómeno más amplio que se llama la reproducción social. Es decir, si yo vivo en un mundo en el que hay una serie de roles de género, es muy probable que yo asimile esos roles de género como algo normal, o incluso la discriminación de género la puedo asimilar como algo normal y reproducirla y aplicarla yo también. Eso es lo que se llama un fenómeno de reproducción social. Y eso es lo que explica que la cultura se mantenga entre generaciones. Pero si os fijáis, la cultura, aunque se mantiene, sí que va haciendo pequeñas modificaciones, va habiendo cambios, va habiendo avances. Por ejemplo, como estamos hablando ahora de género, las mujeres han avanzado muchísimo desde el siglo XX hasta ahora. Pensad que en los años 50 en España una mujer no podía ni siquiera abrirse una cuenta bancaria. O si nos vamos antes, hasta 1933 las mujeres no pudieron votar en España. En otros países como Francia fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial y los hombres ya podían hacerlo desde mucho antes. De hecho, los hombres pudieron votar en España en 1800, entre 1820 y 1823. Pudieron ejercer su derecho al voto, lo que se llamó sufragio universal masculino. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una evolución, que las mujeres han ido ganando en igualdad. Y de hecho la sociedad sí que ha ido progresando hacia formas más igualitarias. De hecho, en términos legales somos iguales. Ahora, una cosa es que lo seamos en términos legales y otra cosa es que en la práctica ya se haya conseguido una igualdad. Todavía queda muchísimo para llegar hasta ahí. La reproducción social no es perfecta, por lo tanto, y permite el cambio social. De hecho, si quisiéramos que hubiera un cambio en cuanto a la discriminación de género, tendríamos que tomar conciencia de lo injusto que es la aplicación de los estereotipos que acabo de mencionar antes, y sobre todo ya no esos estereotipos, sino las actitudes que llevamos cuando nosotros nos creemos estos estereotipos. Si yo creo que las mujeres son menos inteligentes, las trato de una forma muy distinta, así creo que las mujeres son igual de inteligentes que los hombres. Si yo creo que en la pareja la mujer debe tener una posición más sumisa o que la mujer debe estar para satisfacerme, la voy a tratar muy mal. Y si creo que esa idea es profundamente injusta, la voy a tratar de una manera más igualitaria. Por lo tanto, tomar conciencia de esos estereotipos va a ser la clave de esta sesión. Si yo tomo conciencia de esos estereotipos y sobre todo las consecuencias, porque cuando yo creo que algo es de una determinada manera, yo también actúo como si eso que yo creo fuera cierto. Acordaros de aquello que yo repito mucho de si yo creo que hay un atasco en la M30, voy a evitar la M30 aunque no exista el atasco. Con los estereotipos pasa lo mismo. Yo puedo creer que las mujeres son más irracionales, que saben conducir, que conducen mal, por ejemplo, cuando realmente luego la realidad nos va a decir que no, que ellas tienen menos accidentes de tráfico que nosotros. Pero si yo creo eso, tendré actitudes sexistas con ellas. Cuando me encuentro una mujer y se equivoque, digo, mira, sesgo de confirmación, estás haciendo lo que yo ya creía. Y sin embargo lo hace un hombre y no estoy pendiente de eso. Poco a poco iremos aprendiendo muchas cosas en este curso. Siguiendo con el proceso de socialización, me he traído dos autores. El primer autor que habló de socialización es Mead. Siempre se habla de que el proceso de la socialización es un proceso que dura toda la vida y que los seres humanos podemos cambiar durante toda la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me estoy relacionando con una serie de personas, he aprendido una serie de cosas, pero de repente me voy a un sitio nuevo y me cuentan cosas nuevas, o me voy a una nueva relación y las cosas funcionan de otra forma, y eso puede hacer también que cambie mi manera de pensar. Por eso la socialización es un proceso constante. Mead hablaba que los bebés y los niños pequeños ya se desarrollaban, perdón, como seres sociales a través de la imitación
en el juego. De hecho, los niños en edades tempranas tienen un momento en el que juegan a ser adultos y a imitar lo que hacen los adultos. Ese es el momento en el que toman conciencia de los otros. Pero fijaros que cuando los niños toman conciencia de los otros, toman conciencia de cómo eh, se distribuyen esos roles en cuanto a niño o niña, porque una de las cosas en las que más insistimos a los niños es, oye, no seas niña, y a la niña prácticamente lo mismo. Eso es cosa de niños, ¿sabes? Compórtate como una niña. Bien, bueno, pues cuando ellos toman conciencia de eso ya están aprendiendo esos roles de género y ya lo están incluso reproduciendo en su juego. Más adelante, los niños van a descubrir el mí, es decir, que ya no solamente van a fijarse en que existe un otro, sino que también existe un ellos vistos desde fuera. Es decir, yo tengo una idea de quién soy yo, pero me voy a dar cuenta de que los adultos pueden tener una idea de quién soy yo que no tiene por qué ser la misma. Ese es el momento en el que los niños van a aprender a decir mentiras. Más adelante, ya sobre 7 o 8 años, van a tomar conciencia de la existencia del otro generalizado que se refiere a la sociedad, al grupo. Que yo me puedo relacionar con una persona, pero también puedo relacionar con un grupo. Cuando los niños aprenden el otro generalizado es cuando aprenden las normas y la moral. Se habla de que Mead decía, al menos, que esto ocurría cuando los niños jugaban a juegos en grupo en los que había una serie de normas y entendían que, claro, sin la existencia de esas normas no era posible el juego y sin una moralidad, es decir, sin una voluntad de respetar las normas, de no hacer trampas, también había problemáticas. Por lo tanto, desarrollan o empiezan a comprender la moral y el sentido de las normas. Pensad que en este proceso de socialización ya van a estar los roles de género. De hecho, cuando los niños juegan en el colegio, a partir de una determinada edad, se empiezan a separar. Al principio juegan todos juntos, no tienen una conciencia tan grande de la importancia del género o a la importancia social del género, y luego se separan y van a jugar a cosas distintas. Por lo general, y siempre digo por lo general porque va a haber casos de niñas que juegan a juegos competitivos con los niños, que juegan al balón, por ejemplo, y de niños que juegan con las muñecas con las niñas. Pero habitualmente, por lo general, los niños juegan a juegos competitivos y las niñas juegan a juegos de carácter más cooperativo. Las niñas juegan más a juegos en los que se reinterpretan roles sociales o situaciones sociales y los niños pueden tirar más al deporte o a todo tipo pues, de juegos de competición, de lucha o, sí, o tazos incluso, pero no deja de ser un juego de competición. Otra teoría sobre la socialización es la de Jean Piaget, bastante relacionada con Mead, él lo que hace es desarrollarlo. Él habla del desarrollo del sujeto en torno a la interacción con los demás, que es una cosa que os estoy diciendo todo el tiempo. Yo al final me entiendo a mí mismo a medida que me relaciono con otros. De hecho, Piaget defiende que la inteligencia la desarrollamos con el lenguaje y cuando me relaciono con otras personas mediante el lenguaje. De hecho, es muy importante que a los niños se les estimule mucho para fomentar su inteligencia, porque a medida que cuantos más estímulos tenga el niño, y más estímulos nos referimos a relacionarse con más personas o a relacionarse con los padres, más el niño va a ir aprendiendo. Al final, la información que va a sacar sobre quién es él, la construcción de su propia identidad, la va a construir en torno a lo que llamaba Cooley el yo espejo. Es decir, al final, ¿quién soy yo? Pues un poco, yo pienso que soy amable porque mi interacción con otros lo que me devuelven es que yo soy amable. Yo pienso que soy guapo porque la gente me ve atractivo. O lo contrario, pienso que soy feo porque interpreto que la gente me dice que soy feo o considera que soy feo. Pero al final genero un quién soy yo en función de la relación con los otros. Bien, en este proceso, Piaget hablaba de que en el primer momento el niño toma conciencia de sí mismo, después va a aprender a diferenciar, estamos hablando de la etapa de los primeros días de vida del niño o primeras semanas, va a aprender a diferenciar entre los objetos y las personas. De los 2 a los 7 años, el niño aprende a usar el lenguaje sin la capacidad de comprender la distinción entre su pensamiento y el de los demás o entre lo que él ve, porque su cognición es algo más amplio que el pensamiento, pero entre lo que él ve y los demás. Puede incluso un niño que esté viendo un dibujo y te diga, mira qué dibujo, y te esté hablando como si tú estuvieras viendo el dibujo y tú no tienes el dibujo delante. En eso se basaba Piaget para decir esto. De los 7 a los 11 años, el niño va a aprender a realizar operaciones concretas y van a adquirir un pensamiento consecuencial. Y los niños van a aprender, además para eso está la escuela, para ayudarles en este proceso, a aprender a hacer operaciones y también a aprender a que sus actos tienen consecuencias. Y por último, de los 11 a 15 años se logra adquirir lo que se llama el pensamiento abstracto,
Es decir, que los niños ante un mismo problema sean capaces de ver varias soluciones, varias posibilidades, o que puedan interpretar una realidad con distintos puntos de vista. Si bien eso no ocurre en todos ellos, y de hecho se dice que no todos los adultos llegan a adquirir esa capacidad, puesto que el desarrollo de los sujetos tiene, vamos, en el desarrollo de los sujetos tiene un gran peso esas personas, grupos e instituciones con las que se relacionan. Estos son los agentes de socialización, que es como se llama pues, a las personas con las que me voy a relacionar y que me van a dar esa información. Tendrán más peso o menos peso en función de la autoridad que yo les reconozco. Normalmente tienen más capacidad de influencia sobre nosotros aquellas personas a las que les damos un mayor estatus. Primero es muy habitual que sean los padres, sobre todo en la primera etapa, porque es muy habitual en la infancia, los primeros años, que tus padres lo pueden todo, son superhéroes y todo lo saben, todo lo pueden, y en ese momento ellos son el principal agente de socialización. Pero luego llegará la escuela, llegarán los amigos, en la adolescencia el grupo de amigos es el más importante, es el principal grupo de referencia. En definitiva, las personas con las que nos vamos relacionando son las que nos van a ir dando la información. Y como vivimos en un mundo en el que existen roles de género, que es decir, distintos papeles sociales que interpretan los hombres y las mujeres, donde hay una discriminación de género, es decir, las mujeres están en unos sitios, en unas posiciones y los hombres estamos en otras. Que a veces esto decimos, no, pero si hay igualdad hoy, sí, pero si lo pensamos bien, cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo, las mujeres están, como he dicho antes, en posiciones peor pagadas, peor reconocidas, más de cuidados, los hombres están en posiciones más reconocidas, mejor pagadas. Y esto sigue pasando, aunque es verdad que hay mujeres en posiciones bien pagadas y hay hombres en posiciones o en trabajos que están más feminizados, siguen siendo mayoría donde el estatus más alto hombres y mayoría donde el estatus es más bajo en mujeres. Y también hay cuestiones que tienen que ver con la discriminación de género o con no valorar lo que hacen las mujeres igual que se valora lo que hacen los hombres. El proceso de socialización se podría dividir en dos fases. Una primera sería la socialización primaria, donde los agentes más importantes, los agentes principales, son la familia y la escuela. Y luego hablaríamos de una socialización secundaria, donde sería pues mi grupo de iguales, que son mis amigos, las personas con las que yo me relaciono, el instituto, la universidad, la empresa, asociaciones, medios de comunicación, películas, cine, juego, juguetes. Hay muchísimas cosas que nos van dando una información constante a lo largo de nuestra vida en la interacción que tenemos con el mundo, es decir, en mi relación con el mundo. Como digo aquí, en nuestra cultura, el mundo está dividido en torno al género. Esta es la idea que estoy diciendo constantemente. En todas las instituciones sociales, tanto en la familia, porque hay un rol de madre y un rol de padre, que luego nosotros tendemos a reproducir, como os he dicho, con algunas pequeñas modificaciones. Porque aquellas cosas que yo considere que no son correctas o que podrían cambiarse o que no me hayan convencido, yo las puedo modificar. Y ahí estaría el cambio entre generaciones. Pero hay una gran parte que voy a continuar reproduciendo. Y así pasa en todas las instituciones, amigos, escuelas, empresas, etcétera. Se producen esos roles de género, los interiorizamos y los normalizamos, los vemos como normal. Nosotros podemos ir a una empresa, vemos que todas las personas de la limpieza son mujeres y no se nos ocurre preguntar que, oye, ¿cómo es posible que todas sean mujeres? No hay hombres que quieran o que puedan hacer este trabajo. Ningún hombre puede hacer este trabajo, sí que lo pueden hacer, pero no están. O hemos normalizado, por ejemplo, que cuando sale una noticia sobre política haya muchos más hombres que mujeres, o cuando sale una noticia sobre grandes empresarios, pues veamos y estemos muy acostumbrados a ver a un montón de hombres y dos o tres mujeres que aparecen por ahí, porque últimamente ya sabéis que ha habido algunos cambios, las mujeres han conseguido progresos, pero no estamos en ningún caso en una sociedad donde en todos los trabajos o en distintos trabajos tengamos más o menos un 51-49, y digo 51-49 porque en la sociedad española, bueno, en casi todas las sociedades hay un poquito más de mujeres que de hombres. Eso pasa porque las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres. Y aquí un poco pues, sobre esa idea. Desde niños vamos a recibir toda una serie de estereotipos de género, que van desde el juego, los juguetes, la publicidad, las películas, los cuentos, siempre están ahí. Y ahí os he dicho, ahí tenéis una imagen de grandes empresarios. Pues entre los grandes empresarios, ahí había 10 grandes empresarios del IBEX 35. ¿Cuántos son mujeres? Una. Los otros 9 son hombres.
Más arriba tenéis el anuncio de Olympus, de esta colonia famosa, que nos dice un poco cómo debe ser un hombre. La próxima semana vamos a hablar de la masculinidad. Vamos, así debe ser supuestamente un hombre, ¿no? Atlético, deportivo, conquistador, porque luego llega, se lleva el trofeo, pero el trofeo luego va a un sitio donde hay un montón de tías que le miran con mucho deseo y él también te hace un gesto, te hace un guiño, como mira lo que tengo. Bueno, pues ese es el estereotipo de hombre, ¿no? El ideal de hombre que nos vende la publicidad y que además, y para que sea publicidad, debe ser algo inalcanzable. En realidad ningún hombre se puede reflejar en ese tipo de hombre empresario exitoso, hiperinteligente, hipermusculado, que liga con todas, como hace el de un poquito más arriba, que estáis viendo cómo se representa ahí al hombre y cómo se representan las mujeres. De hecho, aquí lo que se está representando a las mujeres son prácticamente como objetos, ¿no?, a disposición del deseo sexual del chico. Y claro, nosotros vemos esto, lo terminamos normalizando y aquellas personas que lo normalizan pueden luego tener actitudes respecto a las mujeres sexistas que llamamos o de discriminación de género. Porque lo que nos están intentando vender es que yo por ponerme una colonia, vamos, las tías se mueren por mí, se tiran al suelo por mí. Y las tías son personas igual que yo. No son, no se van a tirar. ¿Tú te andarías tirando por los suelos por una tía? En esa postura, ¿te imaginas? No, ¿verdad? Hay que buscar un pie de igualdad. Pero si yo no soy capaz de identificar que eso no tiene por qué ser lo más justo, yo no voy a modificar. Voy a reproducir esto. Y a mis hijos les voy a educar sobre esto. Y mis hijos tendrán las mismas actitudes. Hasta que alguien se dé cuenta de que esto bien del todo no está. Considerar a una mujer como un objeto sexual, bien, no está. Y tampoco te gustaría que te considerasen un objeto sexual, si lo piensas. También en la publicidad se presenta a las mujeres todos los productos de limpieza. Podéis hacer el juego. Ahora es verdad que algunos anuncios se están intentando poner también hombres y tal, porque ya como que estamos muy pendientes de estas cosas últimamente. Pero si te fijas en la publicidad, te vas a dar cuenta que la mayoría de productos de limpieza siguen habiendo personajes femeninos. En cuanto a los juguetes, pues ya sabéis qué juguete le regalaríais a vuestro hijo, entre esos dos. Estoy más que seguro que la mayoría elegiríais el soldar. Sobre todo porque la masculinidad, que trabajaremos la semana que viene, tiene mucho que ver también con la negación de lo femenino, con una constante demostración de que yo soy un tío, de que yo soy un hombre y de que soy un macho. Y cuidado, no pongamos eso en duda, porque la mínima duda sobre ello pone en duda todo lo que soy. Y entonces muchos hombres se sienten incluso agredidos cuando les pasa esto porque tienen miedo de que se les diga que no son lo que nos han dicho todo el tiempo. Sois hombres, no podéis ser mujeres. Y luego, pues, otro anuncio, el de arriba a la derecha, pues lo mismo, ¿no? Hombre seductor, musculado, triunfador, al final. Bien, cuando hablamos de estereotipos de género, más o menos qué contenido tienen esos estereotipos, pues lo tenemos en este cuadro, bastante resumido. Se entendería que en torno a la personalidad, las actitudes y los intereses, los hombres tenemos que mostrarnos, además tenemos que mostrarnos seguros, ambiciosos, arriesgados, agresivos, protectores. Tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que proteger a la mujer, ¿no? Esa idea de, no, es que tengo que proteger a mi pareja de cualquier amenaza, que otra amenaza además es otro hombre. ¿Vale? Tenemos que ser fuertes física y emocionalmente. No se te ocurra mostrar tus emociones. Las mujeres, ¿qué se les dice de esos estereotipos? Que son pasivas, que son delicadas, que son maternales, que son más calladas, más comprensivas, emocionales, dependientes, más prudentes, más afectivas. En cuanto a los roles de ocupación, pues los hombres tenemos que dedicarnos mucho a lo público, a ocupaciones que tengan prestigio y que nos den poder. No hacerlo pone en cuestión nuestra masculinidad. Somos ya como menos hombres. El problema de eso es que, claro, nosotros asimilamos esto como normal
y nos vamos o intentamos o aspiramos o deseamos este tipo de puestos. Y tratamos de rechazar a los otros, no vaya a ser que digan qué tal. Y muchos hombres terminamos eligiendo carreras que no nos gustan, básicamente porque decimos, oye, cuidado, que yo tengo que ser el más exitoso, tengo que ser el más pasta gane, no vaya a ser que la otra persona, vamos, mi pareja, gane más que yo, y entonces, oye, cuidado, que esto hay un problema, alguien va a discutir mi masculinidad. Y de verdad que estas tonterías pasan. A las mujeres se les dice que se les restringe más al ámbito doméstico, al ámbito privado, al ámbito de los cuidados, también al ámbito no remunerado, en la esfera del cuidado. A la mujer ya no se le premia tanto el ser tan ambiciosa, sino que se le premia más esa figura de madre tradicional, sacrificada, que da su vida por los demás. El aspecto físico a los hombres se nos exige que seamos musculosos, altos, fuertes, vamos, los más fuertes, de hecho, los más musculosos. Si no, vais a ir a un gimnasio y veréis que ahí hay una competición constante, sobre todo si hay muchos tíos, de a ver quién está más mazado, a ver quién levanta más pesas y a ver quién hace la demostración de su masculinidad más fuerte, ¿no? Y en cuanto a las mujeres, pues hay unos cánones de delgadez, tienen que estar delgadas, tienen que tener el pelo bien peinado, tienen que estar maquilladas, bien arregladas, bien vestidas y conjuntadas. En cuanto al rol sexual, pues los estereotipos que nos dicen que los hombres debemos ser heterosexuales, no se os ocurra ser otra cosa, según el estereotipo. Tenemos que llevar la iniciativa, tenemos que ser nosotros los seductores, los conquistadores, tenemos que ser activos y tenemos que alardear mucho del deseo. Tenemos que demostrar que a mí me encanta las tías y me encanta hacer esto, me encanta hacer lo otro. De hecho, es muy curioso porque esa demostración que hacemos los hombres principalmente la hacemos ante otros hombres, lo cual pues, no deja de ser curioso, pero pasa. La mujer pues se considera heterosexual, no tiene el problema que tenemos los hombres, ellas no tienen que demostrar que son heterosexuales todo el tiempo, no hay ningún problema, no se pone en duda su sexualidad, es algo que a los hombres sí que nos pasa. Eso sí, tienen que ser complacientes, pasivas y tienen que reprimir el deseo, no pueden decir que ellas tienen, como he dicho antes, ¿no? El deseo sexual. Bien, estos son estereotipos y es el contenido de los estereotipos, pero no son realidades, como sabéis. Como sabéis, en esta pila de estereotipos sobre los hombres, si yo os preguntarais, ¿vosotros sois así? ¿Sois todo esto que pone aquí? Pues la mayoría me dice, pues no, no necesariamente soy así. Además, a lo mejor puedo ser comprensivo, puedo ser emocional, puedo pensar en mis hijos o me apetece dar cariño y ser cariñoso, o a lo mejor me gusta cuidarme, depilarme y estar delgado en lugar de estar mazado, eh, o a lo mejor en algún caso me gusta también ser complaciente, o soy más pasivo sexualmente, y eso en ningún caso implica nada, no implica nada, pero es cierto que hay una cultura que nos dice qué debemos ser y en torno a qué debemos ser nos intentamos comportar. A las mujeres les pasa lo mismo, aunque a las mujeres sí que es verdad que han discutido más su posición porque la mujer, en esta sociedad a la mujer la hemos puesto por debajo en términos de poder. La mujer es la que termina en peores posiciones y en la que termina en peores condiciones. Y eso hace que ella, lógicamente las mujeres, den una batalla para intentar ponerse en pie de igualdad. Los conflictos siempre los suele iniciar quien considera que está en una posición de desventaja. Por eso toda la lucha feminista pues, viene abanderada principalmente por mujeres. Luego muchos hombres se han sumado porque nos hemos dado cuenta de que es cierto que hay unas desigualdades de género que no se justifican, que son injustas y que si queremos un mundo justo, pues necesitamos que mujeres y hombres estemos en pie de igualdad. La consecuencia de los estereotipos de género tiene que ver con las actitudes que he dicho antes. Si yo me creo determinadas cosas de las mujeres, voy a tener actitudes sexistas, si me creo determinados estereotipos. Los estereotipos lo que hacen es darnos una información que no tenemos y esto funciona con todos los estereotipos, ya no solamente los de género, los de nacionalidad, los de edad, los de todo. Si viene una persona que yo considero que no es de mi grupo y yo no tengo información sobre esa persona, pues tiro de estereotipos. ¿Qué me han dicho que son? Y a partir de ahí les trato. Si a mí me han dicho los inmigrantes son muy buena gente, pues entonces yo les trato porque son muy buena gente, porque es el estereotipo que me ha venido. Ahora, como me venga a mí el estereotipo de los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, pues entonces consideraré que los inmigrantes son una amenaza y les trataré como si fueran una amenaza. Recordad que lo que nosotros creemos que es cierto
es cierto en sus consecuencias. O al menos es cierto, yo me voy a comportar como si fuera cierto, aunque no lo sea. Con los estereotipos pasa esto. Bien. Los estereotipos nacen de la propia desigualdad. Al existir un mundo con desigualdad, hay que justificarlo. Las personas, sobre todo, que tenemos una posición de ventaja, lo justificamos. Entonces, la discriminación de las mujeres se ha justificado con estereotipos. Por ejemplo, para que se vea muy claramente, me voy a ir muy atrás en el tiempo. En el siglo XIX las mujeres no podían ir a la universidad. Eso es una discriminación. Los hombres pueden ir, las mujeres no podían. Bien. ¿Cómo justificaban eso? Con un estereotipo. Y el estereotipo es que las mujeres biológicamente eran más tontas que los hombres. Y era imposible que una mujer pudiera ir a la universidad, porque su capacidad intelectual por naturaleza no se lo permitía. Bien. Ese estereotipo, la gente que se lo creía, le llevaba a reproducir esa desigualdad. Pues yo pienso que las mujeres no pueden hacer esto, pues no quiero que se puedan matricular en la universidad. Y además las mujeres que reciben esa información y se lo creen, pues tampoco, porque si se creen que ellas no van a ser capaces, pues tampoco van a ir a la universidad. Y esa discriminación pues se convierte en ¿qué? En esa desigualdad. Y aquí tenemos una pescadilla que se va mordiendo la cola y que cuando se acabó, pues en España se acabó cuando llegó una mujer, se disfrazó de hombre, Concepción Arenal, se matriculó en Derecho, aprobó las asignaturas y cuando le dieron el aprobado, se quitó el disfraz y dijo, pues soy una mujer. Anda, pues ya la teoría de que las mujeres son naturalmente menos capaces intelectualmente que los hombres, pues es falsa. Muy bien, pues a partir de ahí la cosa cambió. Hoy día en la Universidad Española hay más mujeres que hombres y las mujeres suelen tener mejores resultados académicos que los hombres en la universidad. También tienen menor abandono escolar, e incluso en las oposiciones, ahora también está pasando que son más mujeres las que terminan accediendo a los puestos que hombres, pero no porque sean mujeres, porque en las oposiciones da exactamente lo mismo, son test, por lo tanto no hay posibilidad de trampa y todo puntúa igual y se les selecciona más a ellas. Pues esto mismo está pasando hoy día con otros aspectos donde se discrimina a las mujeres. Yo considero que las mujeres le dan más importancia, esto es un estereotipo también, que le van a dar más importancia a la vida familiar que a la vida laboral. Entonces, a la hora de dar un puesto directivo a una mujer, el empresario que le va a contratar, como cree en ese estereotipo, pues la discrimina. Y como la discrimina, hay menos mujeres. Y como hay menos mujeres, la justifico diciendo que es que las mujeres no quieren dedicarse al liderazgo. Y así seguimos dándole vueltas a lo mismo. Es un proceso que se fundamenta en el estereotipo. Y por eso es tan importante que sepamos detectar cuáles son los estereotipos de género y que nos demos cuenta de las consecuencias que tienen. Porque no es solamente que tengamos unas creencias que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, es que también esas creencias me llevan a comportarme de una determinada manera, que normalmente es mediante una discriminación, sobre todo si esos estereotipos son de carácter, bueno, del siguiente carácter. Por lo general, el contenido así muy englobado, muy resumido de lo que serían los estereotipos de género en tanto a los hombres o en cuanto a las mujeres, nos dice que las mujeres son personas amables, cercanas, amistosas, pero incompetentes, es decir, incapaces. Incapaces de hacer tareas complejas, incapaces de conseguir sus propias metas, sus propios logros o de llevar su propia vida o las riendas de su propia vida. Y los estereotipos en torno a los hombres dicen que nosotros somos más hostiles, es decir, somos más serios, más peligrosos, más lejanos, menos cercanos, menos emocionales, más racionales, y eso también nos hace más competentes. Claro, el contenido de estos estereotipos nos ha llevado a discriminar sistemáticamente a las mujeres, sobre todo a discriminarlas en determinados ámbitos laborales. Claro, las aceptamos en todos aquellos que implican la amabilidad, ¿no? Esa cercanía. Por eso los cuidados nos encajan también las mujeres en todos los trabajos relativos al trato con personas, a la atención al cliente o incluso a lo comercial. Y luego a la hora de darles posiciones de mayor responsabilidad, esos estereotipos, como su contenido es de incompetencia, pues han llevado a que las discriminemos.
A los hombres se nos suelen cerrar las puertas cuando hablamos de cuidados y se nos abrirían más con esos estereotipos cuando hablamos en términos de competencia, ¿no? De capacidades de hacer cosas más complejas, más difíciles, operaciones matemáticas, ingenierías, informáticos, etcétera. Bien, esos estereotipos se convierten en discriminación de género y también se convierten en otra cosa muy mala, y es que si se lo cree, si una mujer se cree que es menos capaz por el hecho de ser mujer, pues puede ser que una mujer a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a las matemáticas, el hecho de creer ella que no va a ser capaz o que es menos competente, va a hacer que ella tenga una actitud negativa hacia las matemáticas y que efectivamente no aprenda matemáticas. No se trata de que la mujer no sea capaz, porque el cerebro de una mujer es exactamente, básicamente es igual que el de un hombre y tiene las capacidades similares a las de un hombre. Sin embargo, si yo me creo, esto es como al niño que le dices que no va a progresar en la escuela, que es tonto, y él se lo cree. El peligro es creerte. Los estereotipos negativos tienen una cosa muy mala, y es que cuando tú eres víctima de ellos es creértelos. Y cuando no eres víctima de ellos también es creértelos. Por dos cosas distintas. El que es víctima porque lo que provoca es que en parte ese estereotipo pueda ser real, porque yo me niego a mí mismo el conseguir cosas que me dicen que no voy a ser capaz de conseguir, en el caso de las mujeres, y negativo también, o muy malo creérmelo en el caso de ser un hombre, porque va a llevar a tener actitudes de discriminación hacia las mujeres, que son actitudes realmente muy injustas. ¿En qué se traduce esta discriminación a día de hoy? Para que lo veamos o para darle algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, en cuanto a las pensiones, un informe elaborado por UGT, se llama Análisis de pensiones desde una perspectiva de género, nos advierte que las mujeres en España cobran una media, vamos, una pensión media, 400 euros menos que la pensión media de los hombres. Esto también es verdad que se debe en parte a que las mujeres de la generación que están hoy jubiladas tenían mucho menos acceso al mercado laboral, trabajaban menos, eran amas de casa, muchas son pensiones de viudedad, o también tuvieron carreras laborales muy cortas, trabajaron menos años y eso también ha terminado perjudicando a su pensión. Pero hay una desigualdad detrás y hay una discriminación detrás porque esas mujeres no pudieron. Vale. Podríamos decir, bueno, sí, pero esto es cosa del pasado, en el presente no tenemos ese problema. La realidad es que existe una brecha salarial. La brecha salarial no significa que una mujer y un hombre en la misma empresa y en el mismo puesto de trabajo y con las mismas responsabilidades van a cobrar sueldos diferentes, porque es ilegal. No se le puede pagar menos a una mujer por tener el mismo sueldo, perdón, por tener el mismo puesto de trabajo. Sin embargo, sí que pasa que a la hora de hacer horas extra, los hombres hacemos más horas extra que las mujeres. Que a la hora de elegir contratos parciales, los eligen más, perdón, las mujeres que los hombres. Y también está el tema de qué puestos de trabajo están más feminizados, es decir, hay mayor porcentaje de mujeres y en qué puestos de trabajo hay mayor porcentaje de hombres. Si tenemos todo eso en cuenta, hablaremos de que las mujeres en España cobran de media un 24% menos que los hombres. La cuestión aquí está en el porqué de estas cosas. ¿Por qué las mujeres prefieren contratos a jornada parcial y una jornada completa? ¿Por qué hay más temporalidad en los empleos donde hay más mujeres? ¿Por qué determinados empleos se pagan peor que otros empleos? ¿Y por qué esos empleos, curiosamente, son aquellos en los que hay más mujeres? Vale, pues ahí estaría la discriminación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión de que por qué las mujeres tienen trabajos a media jornada o a jornada no completa, nos podemos encontrar la respuesta en la siguiente línea que tenéis ahí, la de las labores domésticas. Y es que resulta que aunque es verdad que los hombres ahora ya sí que solemos en España hacer labores en casa, limpiar y colaborar con las tareas domésticas, sigue siendo la mujer la que dedica más tiempo a esas tareas domésticas. De hecho, esa diferencia se nota mucho más cuando aparecen los hijos y cuando se incrementa vamos, las necesidades que tiene una casa de limpieza, de higiene y de cuidados, que es cuando aparecen los niños principalmente. Cuando estamos hablando de parejas solteras, la diferencia
suele ser, a lo mejor podríamos decir que la mujer hace el 60% y el hombre hace el 40%. Pero cuando ya aparecen los niños, aparecen más necesidades de cuidado, lo que nos encontramos es que según la encuesta del INE de 2016 sobre usos del tiempo, porque ahora si le preguntas a los hombres y a las mujeres si trabajas o colaboras en casa, la inmensa mayoría te dicen que sí, y lo que se hace es preguntar cuánto tiempo dedicas a las labores domésticas. Y lo que nos encontramos es que las mujeres de media están al día unas 4 horas y media y los hombres unas 2 horas y media dedicadas al hogar. Eso significa que las mujeres tienen muchísima más carga de trabajo en casa y eso tiene unas consecuencias en el mercado laboral. Tiene consecuencias en forma de que las mujeres, pues a lo mejor, tienen más dificultades para echar horas extra o que las mujeres tienen más dificultades a la hora de aceptar jornadas completas. ¿Por qué? Pues porque le estamos cargando a las mujeres con una doble jornada o le estamos cargando a las mujeres con más trabajo del que les corresponde. ¿Cómo se podría resolver esto? Pues para empezar, haciendo que el trabajo de casa sea igualitario. Es decir, no, yo voy a dedicar tanto esfuerzo a la casa, a las tareas de casa y a las tareas de cuidado de los hijos o de quien tengamos que cuidar, si tenemos a padres en casa o a quien tengamos, y nos lo vamos a repartir en igualdad de condiciones. De manera que dediquemos el mismo tiempo y que no dedique ella casi el doble, que es lo que pasa de media. Que cuando hablamos de medias, ya sabéis que puede haber luego casos en los que sea el hombre que dedique más tiempo o que el hombre no haga, que el hombre haga 0 y ella haga 6 horas, ¿vale? Esto ya cambia, pero de media nos encontramos con esto. Es una discriminación que se termina provocando otra discriminación, es decir, que tiene mucho que ver con la brecha salarial en el caso de las mujeres y que luego otras cuestiones como las expectativas que tenemos a la hora de conseguir un empleo también producen que las mujeres se crean algunos estereotipos o que el gusto de las mujeres porque el agente de socialización, el agente de referencia de la mujer es otro, distinto al del hombre, por el mundo en el que vivimos, y terminan eligiendo trabajos que se pagan peor y tenemos muy pocas mujeres que quieran ser científicas, aunque hay mujeres científicas, y muy buenas, por cierto, y tenemos menos hombres que quieran ser enfermeros o que quieran ser profesores de infantil. Bien, y luego por último, cuando hablamos de las escalas más altas, bueno, pues gracias al informe Women in Business, sabemos que sí que se ha incrementado la presencia de la mujer en cargos de dirección. Principalmente se han incrementado los puestos de mujeres en cargos intermedios. En eso sí que estamos acercándonos mucho al 50%. Pero cuando hablamos de mujeres directivas en los puestos más altos, nos encontramos que solo son el 27%. Y si en una sociedad en la que el 51% de la población son mujeres, solo el 27% están en puestos directivos, podemos pensar que a lo mejor hay alguna discriminación todavía en torno a las mujeres y a alcanzar este tipo de puestos. Entonces, yo creo que es importante todo lo que estamos contando y también poner una serie de datos para que nos demos cuenta de que sí, es verdad que en el pasado estaban mucho peor las mujeres, hemos avanzado mucho, pero queda muchísimo por hacer. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo que nos proponemos traer ya hoy aquí como conclusión? Pues básicamente construir un mundo basado en la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. La igualdad va más allá del sexo, del género, y se construye, o al menos yo creo que se debe construir desde el respeto y la tolerancia a las diferencias. Y el respeto entendiendo básicamente que una persona, por el mero hecho de ser persona, es un igual. Ya está. No me vale nada, no me vale ni género, ni me vale sexo, ni me vale religión, ni orientación sexual, ni me vale lugar de origen, ni ideología política, me da igual. Una persona es una persona. Y por el hecho de ser persona es un igual. De hecho, lo que también se nos propone es que esas diferencias que hay las aprovechemos. Todas las personas tienen cualidades y si nosotros aprendemos a ver las cualidades de otras personas podemos ganar mucho. Entre otras cosas porque podemos aprender y coger y quedarnos con lo bueno de cada persona. Desde ese fijarme en los aspectos positivos y en lo que yo puedo aprender, voy a tener también posiciones mucho más tolerantes. Si esa es mi perspectiva. Y fundamentalmente esto, tomemos conciencia de todo lo que hemos trabajado en esta sesión, en este vídeo, puesto, puesto que como os hemos advertido, detrás de las actitudes y las acciones de discriminación
de las que son víctimas las mujeres, porque estamos hablando de discriminación de género, pero podríamos hablar de discriminación, por ejemplo, racial, la discriminación que hay hacia los inmigrantes, detrás de ella que hay una serie de estereotipos, de creencias, de una información que nos ha llegado, que nos han contado otros, que nos hemos creído y que no nos hemos puesto a discutirla. Y que es una información muy injusta, porque todos podemos ser víctimas de estereotipos y de estereotipos muy justos. Por ejemplo, si yo soy parado, me podría caer el estereotipo de que soy un vago, que no me apetece trabajar. Y es muy justo que si yo estoy buscando un empleo con todas las ganas del mundo, me digan que soy un vago porque me ha caído el estereotipo de parado. Porque no todos los parados son vagos. Tampoco todas las mujeres eh, son emocionales o no saben o son histéricas o todo este tipo de estereotipos que en absoluto corresponden con la realidad. Y que es muy injusto que se le digamos a las mujeres así. Que estos estereotipos llevan a actitudes tanto muy abiertas de discriminación y también a otras más sutiles, que para eso tenéis una serie de vídeos que os he puesto de micromachismos que también son bastante interesantes. Por ejemplo, la creencia o el estereotipo de que los hombres son más racionales que las mujeres ocurre muchas veces, y esto de verdad hablar con mujeres si podéis y tenéis la confianza, a veces pasa que viene una pareja, habla el chico, habla la chica, y cuando habla el chico se le presta mucho más atención que cuando habla ella. Y esto les pasa. Y además esto como que fastidia bastante. Poneros en su lugar. ¿No? Que tú estés, cuando habla ella le hacen caso. Y cuando tú hablas nadie te hace ni caso. Parece que no has dicho nada. ¿Esto qué pasa aquí? Bueno, pues este tipo de discriminaciones también ocurren, ¿no? Son lo que se llama micromachismos. O vais a ver en el vídeo ejemplos. Lo que pasaba a Amaral cuando iba, que ella es la productora, ella es su propia jefa, iba con un compañero de trabajo y cuando se iban a hablar de términos económicos, hablaban a su empleado y pasaban de ella. O cuando le hacían una crónica parlamentaria a una diputada y se la hacían en función de qué ropa llevaba. Pues ha vestido con un vestido no sé qué y tal, y no en torno a lo que ella había dicho y cuál había sido su mensaje, cuál había sido su trabajo. Bueno, son microdiscriminaciones, pero que son dolorosas, que son molestas y que deberíamos ir superando. La única manera que tenemos de evitar que se reproduzca constantemente las desigualdades de género es tomar conciencia de ellas, darnos cuenta de que existen, darnos cuenta de que son injustas e intentar modificarlas. ¿Y cómo vamos a modificar? Cambiando mi comportamiento. Primero intentando debatir esos estereotipos y darme cuenta de que todos los estereotipos que he puesto al principio del vídeo, todas esas supuestas características que tienen los hombres y las mujeres en tanto al género, no hablamos de lo estrictamente biológico, que son muy pocas cosas, como he dicho, son características que pueden ser tanto de cualquier persona realmente. Es que débil puede ser un hombre o puede ser una mujer. Duro puede ser un hombre o puede ser una mujer. Racional puede ser un hombre o puede ser una mujer. Sexualmente activo puede ser un hombre o puede ser una mujer. Cariñoso puede ser un hombre, puede ser una mujer. Y también esto nos afecta a nosotros. La semana que viene vamos a tratar sobre las masculinidades, sobre esa masculinidad hegemónica que ya he contado hoy alguna cosa sobre ella y también vamos a ponerla en cuestión, porque aunque en términos de poder sí que nosotros solemos tener alguna ventaja en este mundo dividido entre hombre y mujer, entre género masculino y femenino, sí que hay otros aspectos que son muy negativos para nosotros, sobre todo todos los que tienen que ver con la constante demostración de la virilidad, que nos puede llevar a veces a cometer tonterías. De hecho, los hombres tienen muchos más accidentes de tráfico que las mujeres y a veces es porque si un tío me pasa, yo creo que no puedo permitir, no cabe la posibilidad de permitir que eso ocurra, ¿no? Tengo que demostrar que yo no me puedo dejar pisar, tengo que competir constantemente. Y al final eso se traduce en que mucha gente tiene accidentes de tráfico, que es algo que a lo mejor no te pasa a ti, pero sí que pasa algunos hombres. Y lo mismo con el tema que comenté del trabajo, que es bastante más común. Me quedo en paro, yo percibo que la sociedad me castiga más a mí porque me he quedado en paro que si yo fuera una mujer. Porque entienden que yo no soy capaz de cuidar a mis hijos igual que los cuidaría mi mujer y que encima que yo soy esto de que yo no sea el proveedor del hogar es una cosa intolerable por ser hombre. Bueno, pues estos estereotipos a veces también nos pueden hacer daño a nosotros, sobre todo si nos los creemos, como os he dicho de los estereotipos.
Bien, pues ya básicamente para resumir las ideas básicas de este vídeo, de esta sesión, la identidad de género, espero que haya quedado bastante claro, se aprende. Es decir, yo soy hombre, ¿qué significa ser hombre? Y qué no es ser hombre, lo he aprendido de la sociedad, ¿vale? La biología no justifica las desigualdades. No hay una justificación y ya os he demostrado con el ejemplo de concepción arenal, es bastante bueno para esto, que la biología no justifica que las mujeres se dediquen a o que estén más en puestos de trabajo peor pagados que los puestos de trabajo donde están los hombres o que haya menos mujeres directivas. Eso no lo justifica la biología. Igual que la biología no justifica ni cómo vestimos ni cómo gestualizamos hombres y mujeres. Eso tiene que ver con el género. ¿Vale? El género no es igual al sexo. Género es cultural, género es aprendido, género son expectativas en torno a lo que creemos culturalmente que debe ser un hombre o debe ser una mujer. Sexo se refiere a que la mujer tiene cromosoma XX, hombre tiene cromosoma XY. La mujer es por lo general hay un dimorfismo sexual. Bueno, pues, ellas son algo de menor estatura, tienen menor masa muscular que los hombres por lo general, que también esto habría que ver casos y casos, que también hay hombres bajitos y mujeres altas, pero en definitiva son diferencias físicas que tienen que ver con que en la especie humana el hombre y la mujer en sexo, hombre masculino o femenino, hay algunas diferencias físicas, como por ejemplo pues tener la barba más poblada si soy hombre que mujer que suele tener poco vello facial. Vale. La idea más que más me preocupa, que los estereotipos generan desigualdad. Es decir, esas creencias que yo he ido aprendiendo a lo largo de toda mi vida, eso que yo he ido viendo, o esas desigualdades que yo he naturalizado y que veo como normales, pues las tiendo a reproducir. Me llevan a tener actitudes que son de discriminación y que perpetúan la desigualdad. Y que eso solo puede cambiar si yo tomo conciencia de ello. De hecho, si las mujeres han avanzado y si la sociedad ha avanzado en torno a la igualdad, porque años atrás éramos una sociedad aún más desigual que hoy, es gracias a que hemos tomado conciencia de lo injusto que es tratar de forma diferente a un hombre o una mujer. Importante el respeto a la diferencia y esta idea de que todos y todas tenemos los mismos derechos. Pero esto es básicamente porque somos seres humanos. Ya da igual que sea por ser hombre o ser mujer, me da igual cualquier excusa. Una persona por ser persona es un ser humano y es un igual. No os entretengo más, espero que tengáis una buena semana y nos vemos en próximos vídeos.